Hola a todos, yo aquí tengo unos archivos abiertos, entonces vamos a ver lo que ustedes han querido hacer, que es importar los PDF para dibujarlos encima, pero lo vamos a ver cómo hacer la escala, ya que no puedo decirles que no lo hagan, pues vamos a hacerlo de otra forma. Vale, me voy a Touch, aquí les sumo en el escritorio y voy a importarles esta, que es el segundo nivel, pero tiene el terreno. Entonces cuando se los importa se va a ver muchas veces así de pequeño, pero vamos a dar un punto cualquiera y el solito se va a ir estirando más o menos aquí. En este punto yo voy a crear una layer. Vamos a propiedades, crear una nueva, le digo que se llame import, si queda en blanco no importa, esto tampoco importa, lo importante es que necesito que solo esa esté ahí. La seleccionamos, nos vamos a home y la mandamos a la layer que acabo de crear. Bien, una vez aquí le damos clic derecho, orden de dibujo, y la mandamos hasta atrás para que podamos ver las líneas. Una vez en este punto vamos a moverla la esquina con mi línea perimetral del terreno. Ya estando aquí le damos rotar, RO, enter, punto 1, R, enter, punto 1 de nuevo, punto 2 en este caso que es la esquina superior, punto 3 la esquina donde está mi dibujo. Otra vez lo seleccionamos y esta vez hacemos SC en el teclado, que es Scale. Si le vamos a cambiar la escala al dibujo, punto 1, y sucede lo mismo que con rotar, R, enter, punto 1, punto 2, y yo le tengo que decir que esta esquina necesito que llegue a la esquina real de mi terreno dibujado. Entonces la dejamos aquí. Y más o menos, porque se está hecho a lápiz, pero más o menos vemos que, por ejemplo, este árbol, que es importante, tiene que estar más o menos donde está el árbol real según topografía. Las líneas punteadas, respetando mi línea punteada, que en este caso es el retiro que me pide la urbanización que yo deje. Eso quiere decir que yo no voy a dibujar la casa en el total, en el 100% de mi terreno. Cuando vayan viendo terrenos o latificaciones se van a ir dando cuenta que según ciertas urbanizaciones hay ciertas reglas. Por ejemplo, esta, si yo doy DI, que es de distancia, enter, selecciono punto 1. Eso no es una cuota, eso es solamente para que ustedes vean mientras están dibujando las dimensiones. Punto 2, aunque yo no lo suelte, más o menos ya van viendo cuál es la dimensión, pero si dan un punto 2 ya les dice la distancia y acá abajo se los pone. Entonces este de retiro tiene 2 metros a los lados, de frente tiene 350 y de fondo creo que tiene 6. Vamos a comprobarlo. Si quieren de este lado tiene los otros 2 metros. Entonces yo tengo que dibujar únicamente adentro de esta línea. Eso quiere decir que no voy a respetar al 100% el dibujo, sino que tengo que respetar dimensiones. Si se fijan, este dibujo, lo que les decía la vez pasada, no tiene dimensiones de paredes. Sin embargo, ya más o menos puedo ir yo viendo una escala. Si yo sigo utilizando esta herramienta de distancia y yo la coloco en esta parte que dice servicio, selecciono más o menos donde está la línea de lápiz hasta el final, me dice que mide 13 metros. Si yo lo hago de lado a lado, más o menos 5 metros va a tener. Entonces 13 por 5, pero recuérdense lo que estamos viendo de poner mi hoja recta, no puedo dibujar en ese sentido. Entonces más o menos vamos a hacer un UCS y estas líneas, en teoría, si el terreno está a 90 grados, deberían de estar paralelas, así que esta línea no me sirve mucho. UCS
acá se supone que debería ser mi línea a 90 grados. Le doy clic, enter, plan, enter, enter. Entonces para verificar cuál va a ser mi línea recta, hacen una X-line, enter, y ponen V de que tiene que ser una línea 100% vertical. La tiran y dan clic en esta esquina. Si esta línea respeta la otra esquina, significa que está perfectamente a 90 grados. Comprobemos lo mismo del otro lado, porque no siempre los terrenos van a estar en una línea recta. Si se fijan acá, no podemos ajustar el terreno así está. Tienen que respetarlo al 100% porque legalmente así está, en escritura así está, entonces no podemos modificar los terrenos. Entonces significa que ahorita que hicimos el UCS vamos a respetar la línea recta, la que está a 90 grados, esta y no esta. Entonces esta lo podemos eliminar. Entonces, si empezamos a dibujar, vamos a hacer de ahí, dijimos que tenía 5 metros, habíamos dicho, 5 metros. Entonces, depende de quienes pasen el dibujo, depende si ustedes tienen los dibujos, tienen que cerciorarse mucho de las distancias de las cosas, 5 metros. Pero antes de darle los 5 metros, yo tengo que darle un offset, que es O, enter. Me pide que ponga la cantidad. Entonces, en este caso, les voy a decir que las paredes sean de 20. ¿Por qué de 20? Porque muchas veces pedimos pared de carga que sean las estructurales, entonces preferiblemente las perimetrales van a ser estructurales. Entonces a partir de los 20 de mi pared yo ya le voy a decir que necesito que el espacio interno de este servicio sea de 5 metros. 5. Como sigo afuera, sigue siendo una pared perimetral y voy a una pared de 20. No importa si ven que no respete el dibujo no va a estar exacto. Pero ya vimos que en realidad tiene los 5 metros. Bien. De ahí, de mi línea de lindero de la esquina, perdón, de esta línea, más o menos hacia acá, esa debería ser la esquina, pero más o menos son 10 metros. Y también, como yo veo que hay una calle, si se fijan aquí está esta curva, pasa alrededor del árbol, mi línea punteada aquí es esta. Entonces más o menos esta calle, si yo le mido hacia donde está esta línea que yo dibujo, hasta la línea punteada hay 4 metros. Aquí tendrían que ser los mismos 350 porque esta línea, si se fijan, empieza desde esta esquina, pero aquí no está bien ajustada, pero ya este sentido sí está recta. Entonces es lo complicado también un poco de meter un dibujo que esté hecho a mano y no tanto un PDF, que ya saben ustedes más o menos las dimensiones, pero muchas veces van a tener esto. Entonces en este caso mi calle me dice que está un poco más allá de mi línea punteada. Si veo, voy a ver solo el dibujo. Ven, esta línea que empieza a ser mi calle tiene que ser desde esta línea hasta acá, pasando la línea punteada. Eso quiere decir que mi calle tiene que tener 4 metros, según lo que vimos aquí.
aproximadamente tiene 4 metros. Entonces vamos a hacer una X-line, pero yo le voy a decir que la haga desde este punto, porque no la necesito en horizontal ni vertical, hasta este punto. Es una curva, entonces más o menos un offset a 4 metros. Miren aquí. Si quieren hacerla perfecta, pueden hacer una polilínea. Dan clic derecho y le dicen que sea un arco. Le tiran el punto final, enter. Y esta línea ustedes la ajustan hacia el perímetro. Entonces a partir de ahí vamos a hacer un offset de 4 metros y ya me queda más sobre la línea. Entonces quieren eliminar esto y listo. Bien, entonces hice esto para poder sacar esta esquina, más o menos está a 860. Entonces ahora sí hago una X-line, perdón, horizontal, o sea H, y le digo que a partir de esta esquina, de acuerdo a mi dibujo, offset 860, y ya la tengo más o menos a donde está mi línea de dibujo. Esta como pared perimetral, punto 20, le tiro. Si le doy DI a partir de este punto, más o menos hasta acá, habíamos visto que quedan 13 metros, ¿sí? Entonces ya mi rostro interno, offset 13. Entonces ya tengo mi primer cajón. Y le voy a decir que en este caso, porque pared interna, que sea de 15, hago un offset de 15, de I, enter, más o menos de acá hasta acá, 4, yo le daría 450, hago un offset 450, offset de 15, de I, acá, aquí veo yo que hay como un mueble posiblemente. Voy a dar hasta acá, son 520. Preferiblemente no vayan a ser números inexactos, un poquito complicado, no redondeenlos. 520, no pongan 513 o 517 porque ya son números como más complicados, preferiblemente dejen los redondos. Entonces voy a hacer un offset 520, una pared de 15 y vamos a ir cerrando como esta parte de la casa. 570, aquí les harían 575, offset 575, y como yo estoy cerrando la casa en este punto, tiene que ser mi pared de 20. Bien, aquí hay un archivo que ya está avanzado, que es este. Entonces, como no tengo todas las leyes, lo que voy a hacer ahorita va a ser copiar esto. Me voy a pasar a este nuevo archivo. Control C. Control V. Entonces ahora sí ya puedo pegar las leyes que yo quiero respetar de este, como de una segunda opción que ya está dibujada. Entonces yo le voy a decir que todas mis X-line se pasan a la ley Albano, que significa albañilería. Entonces ahora, ¿cómo cierro esto? Voy a apagar esta ley para que lo vean mejor ahorita.
Entonces, para ocupar bien la herramienta de trim, que es esta, pueden en el teclado escribir TR. Tienen varias opciones, voy a hacer unas líneas acá abajo. No me sirve el otro mientras estoy grabando, tengo que hacerlo a mano. Entonces voy a hacer unas líneas aquí y aquí una perpendicular. Si yo escribo TR, que es trim, enter, yo puedo decirle que, por ejemplo, esta línea corta estas dos. Una vez la seleccioné, tengo que darle enter otra vez, TR, enter, selecciono la línea de corte, enter. Entonces ahora puedo o borrar la parte de esta línea hacia la izquierda o de esta línea hacia la derecha, dependiendo de donde yo lo quiero cortar. Entonces si me paro encima de la línea, me dice que puedo cortar en esta parte o en esta parte. Entonces, lo mismo de este lado, respetando esta línea de corte. Control Z. Si yo, por ejemplo, escribo trim, enter y enter, yo puedo borrar las líneas que yo quiera. Puedo borrar esta, puedo borrar esta, puedo borrar esta, puedo borrar esta, a mi gusto. Control Z. Y no respetando necesariamente una línea de corte. Si yo hago eso, digo trim y selecciono esta línea de corte, yo no puedo cortar esta línea, porque este es mi corte, no este. Yo solamente puedo cortar como en perpendicular o donde pase la línea encima, no necesariamente tiene que ser perpendicular, la línea de la izquierda o de la derecha, dependiendo de donde quiera. Pero si yo hago trim, enter y enter, a veces se me facilita cosas que no necesariamente yo quiera, como no respetando puramente la línea de corte. Entonces más o menos es lo que vamos a hacer ahorita. En este caso, si yo escribo, por ejemplo, TR, tengo que seleccionar las verticales, enter, puedo borrar esta línea, pero no puedo borrar esta. Entonces significa que tengo que detenerme, volver a ocupar la herramienta trim, seleccionar las horizontales, darle enter y ya puedo borrar esta. Un paso más rápido sería TR, enter, enter, y ya solo selecciono las dos que quiero sin necesariamente seleccionar la de corte horizontal y la de corte vertical. Una vez tenemos esto, voy a dejar solo estas encendidas, que yo ya le dije que sean albañilería. Le doy ley ISO, que es solamente para dejar esa línea encendida, enter. Si se fijan, incluso de la casa que ya está, se quedaron esas encendidas. Entonces, lo que les enseñé hace unas clases, que escribimos BO, que es boundary, enter, le digo que me seleccione un punto y yo selecciono adentro de las paredes, o sea, digamos como el relleno de esa pared. Me dice que no, porque no puede ver el AutoCAD la parte completa. Tengo que estar aquí, selecciono otra vez, y en error, veo y point. Listo. Enter, y ya la generó. Entonces voy a pasar, para ponerles un ejemplo, ahorita esta fina se me va a apagar porque me dice que esa layer no está encendida ahorita. Le doy OK. Entonces le doy lay on ISO, enter, y se me va a encender todo. Entonces lo mismo vamos haciendo con las demás. Enter y enter, seleccionar esto. Eso lo pueden hacer seguido, pero por cuestión de la clase lo voy haciendo un poco más despacio. Le ISO, on, enter y point. Seleccionamos adentro este cajón, enter. Le doy un ISO para encenderlo todo después. Entonces le puedo enseñar Match Properties, que es esta de aquí. Si yo la selecciono por ejemplo las líneas finas, este layer, yo le quiero decir que se copie aquí. Selecciono una vez, me sale el pincelito y ya puedo ir como, digamos, pintando, entre comillas, las layers que yo quiero. Entonces si se fijan, estas ya se convirtieron a finas y ya no en alban como estaban antes.
Entonces ahora si yo le doy ley ISO a estas, se me quedan encendidas y voy respetando mis paredes, siendo siempre polilínea, porque mi insistencia de que trabajen mucho con polilínea ISO, porque si ustedes tienen todo encendido y le dan hatch para rellenar paredes, por ejemplo, rellenar cualquier cosa, le dicen que es sólido, seleccionan por ejemplo pick point, que es lo mismo que acabamos de hacer con el boundary, y me va a seleccionar, pero me va a pasar encima de las líneas estas que ya están ahí encendidas. ¿Ven? Y se traba. Una vez que se destrabó, le dan enter, pero ocupo esta línea. Si yo, por ejemplo en esta, que también tiene líneas encima, hago hatch y le doy seleccionar, me selecciona toda la figura y la rellena toda. Entonces tiene ventajas y desventajas. Esto ahorita como no tiene cerrado, sí tendría que hacerla a través de pick point, pero como ahorita no le he puesto puertas ni ventanas, entonces ahorita digamos que tengo dos elementos separados. Si yo en algún momento le genero una puerta, offset de 90, hoy si quiero que tengo que seleccionar para decirle de dónde me tiene que hacer el ángulo, el corte, perdón, F, el fillet que les enseñé para unir las esquinas, y esto ya me convierte en layer. Si les pasara esto, quiere decir de que el fillet tiene un radio. Entonces si ustedes dan F, enter, R, en este caso no es el R de radio, y aquí me lo dice, enter, me dice que ahorita tiene un radio de 3.5, entonces yo le digo que sea 0, enter, entonces ya puedo seleccionar esta con esta, y si se fijan ya me la pasa la layer que estoy uniendo, enter, fillet, punto 1, punto 2, punto 1, punto 2. Entonces ahora sí que son dos elementos unidos, no solamente la línea de afuera y la línea de adentro. Entonces ahora cuando le voy a dejar, obviamente eso lo tienen que hacer cuando ya tengan todo listo. Lo último que tienen que hacer las puertas, pero en el caso de la clase lo vamos a hacer así, como que si ya estuviéramos terminando nuestro proyecto. Entonces ya no me corto aquí. Siguiente punto que necesito que veamos es dibujar escaleras. Entonces vamos a ocupar estas que ahorita no están bien. Voy a apagar el fondo, voy a borrar esto. Entonces yo necesito que las escaleras tengan un layer, en este caso gradas. Entonces si suben las escaleras, hay un punto mientras ustedes hacen una planta arquitectónica que la planta no ve de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que si ustedes bajan van a ver las escaleras completas, pero si ustedes suben las escaleras se les cortan. Una imagen para enseñarles aquí, esta. Entonces desde este plano horizontal es digamos donde están mis ojos para ver hacia abajo. Entonces por ejemplo si aquí hago el corte veo la puerta y veo dos ventanas. Es esto lo que van a representar en planta, más o menos así. Si yo tuviera ventanas por acá arriba y yo tengo el corte en este nivel, obviamente las ventanas de arriba no las voy a ver. En ese caso tendría que representarlo con línea punteada, al igual como con aleros y al igual como con las escaleras. Entonces al dibujar las escaleras, si voy a subir, tengo que hacer una flecha, siempre tengo que hacer la flecha y usar una línea de corte. En este caso se las estoy haciendo sencilla, hay cortes que generalmente vienen así. Eso es lo que generalmente ven.
Entonces a partir de este corte para arriba, las líneas tienen que ser punteadas. Entonces vamos a crear esa layer nueva, proyecciones. Como mis escaleras son rojas, voy a dejar la línea roja y mi línea, en vez de ser continua, va a ser cortada. Cierro, selecciono las líneas y las mando a la layer de proyecciones. Bien, tema conflicto que les pasó a todos: la escala de la línea. Si se fijan, aquí está, tiene que ser punteada, las puertas se ven punteadas. Si yo le doy LTS, Enter, me dice que está 5. Si yo lo pongo en una, como generalmente tiene que venir el CAD, o depende de cómo se los manden, el LTS puede estar movido, entonces ya me pone las líneas como en realidad deberían de ir. Pero si vamos a hacer un nuevo layer, porque creo que este no, ese es como el topográfico que viene por default, que nos enviaron. Entonces voy a crear un nuevo layout. Eso es lo que le va a venir. Siempre que hagan un layout, esto es lo que les va a aparecer, que creo que a muchos les pasó. Vamos a eliminar esto. Yo aquí tengo el archivo abierto y ya tengo un membrete, que es exactamente lo que les pasó a ustedes. Yo voy a copiar el membrete de un archivo y lo voy a pasar a este. Le doy pegar, control V, y eso es lo que me contaron algunos que les pasaba. Si ven que les desapareció la parte de abajo, hay una forma para como regenerar la visualización. Entonces escriben RE, Enter, y ahí va a aparecer. A veces desaparece, no hay fantasmas si escriben eso, o a veces los círculos no se ven exactamente bien. Creo que ya lo habíamos visto en una clase. Si escriben RE, Enter, les va a ajustar como la escala de dibujo que pueden ver. Entonces, si yo le doy plot, eso es otra cosa que a ustedes les salía. Microsoft puede tener en PDF, pueden tener de WG a PDF, pueden tener las impresoras por default. En este caso me voy a quedar en Adobe, depende si lo tienen instalado, lo pueden usar. Hay unos que, por ejemplo, hay uno que se llama Qt PDF, me da risa de nombre. Hay uno que se llama Architecture PDF, pero en mi caso tengo instalado el Adobe, no me funciona muy bien, pero en este caso es el PDF y el PDF es universal. Le digo que sea 11x17, también puede ser tabloide o puede ser tabloid, depende de cómo tenga seteada la impresora que vayan a usar. Por ejemplo, si yo uso Rico, la de la oficina, no estoy conectada a la oficina, pero quiero enseñarles de que depende de la marca de la impresora, así vienen los nombres de las hojas. Por ejemplo, aquí hay más hojas, y en este caso dice, ¿dónde está? 11x17. Justo. Generalmente, eso es lo que les decía en los ejemplos, el A3 o DIN A3, que es DIN A3, yo antes pensaba que era DIN A3, es su 11x17, pero quizá porque no estoy conectado a la de la oficina directamente. Once por 17 más o menos. Si nos vamos, por ejemplo, al plotter, que también está aquí guardado, quiero enseñarles de que este tiene muchísimos más tamaños de papel. Y para imprimir en 90x60, que es lo que generalmente se imprime en los planos, es ArcD. Si le paso milímetros, ven que respeta los márgenes.
pero este es más o menos 90 por 60, es lo que imprimimos, lo que ploteamos, los planos. Entonces es para enseñarles que hay, depende de la impresora, así le va a aparecer el papel. En este caso nos podemos quedar con Adobe. No quiero Arte, quiero 11 por 17. Ups. Y ahorita, para pasarlo al layout, para que se vea en el tamaño completo, voy a decir Windows, listo. Una vez lo tenemos acá, ya no es necesario, si están en el layout, ya no es necesario que estén en Windows, se pueden pasar al layout. Más o menos el tamaño de la hoja, vamos a hacer una conversión, 0.28 por 0.43, 44. El tabloide 11 por 17, si hacen la conversión, es siempre en milímetros, es 432 por 279, 462 por 279, exacto. Entonces se dieron cuenta de que mi papel está en metros, mentira, centímetros. Entonces tienen que hacer esa conversión a la hora de que escriban aquí. Entonces tienen que correr los ceros. Voy a hacerlo con Windows. Entonces, obviamente, si yo lo hacía 1 sobre 1, la escala era muy pequeña. Voy a dar otra vez layout. Esta vez le voy a decir 0.001. Y ahora sí me tira el membrete donde debería, con la escala correcta. Si me meto al recuadro, doble clic, si le dan 2 veces al scroll, se le pasa a entrar la imagen donde está. Entonces vamos a usar este, que está seteado. Si se fijan, está 1 en 200. Lo podemos confirmar, Z, S, 1 sobre 200 XP. No se movió, significa que está en la escala correcta. Z, S, 1, 100 XP. Me lo acercó. Eso es escala 1 en 100. Z, S, 1 sobre 125. Eso es lo que les digo, que tienen que ser escalas reales, que estén en su escalímetro. Por favor, no me pongan escala ni a nadie, ni a mí ni a nadie. Escala 1 en 225. Claro que se la va a poner, pero esa escala no existe. 1 sobre 200 XP. Está en 200 otra vez. Bien, si regreso al mío, lo que les dije, las escaleras, perdón, por estarles queriendo enseñar lo de las escaleras y les enseñé solo esto, inserto otra cosa. Bueno, si yo hago S, Z, S, 1 sobre 200 XP, eso es lo que les pasó a la mayoría, no sale la línea punteada. Y otra cosa, yo necesito que esto esté en horizontal. Entonces me meto, puse eso, yo le digo que sea de arriba hacia abajo, porque eso significa que lo que está arriba me va a quedar del lado izquierdo y lo que está abajo en mi plano me va a quedar del lado derecho. Si escribo plano, enter, enter, entonces S, Z, S, 1 sobre 200 XP. Un poco, Z, S, 1 sobre 100. Obviamente aquí no está el terreno, preferiblemente debería estar el terreno. Si se fijan, los árboles están quebrados, vuelvo a darle RE, regenerar, enter, enter.
y ya se me arregla. Antes de ver las escaleras, debo virar el norte. Como reviso si está el norte, aquí está el norte. El dibujo más o menos tiene que estar franco norte. Si yo tiro esta línea para acá, vamos a ver. Eso es lo que generalmente yo hago. Lo copio, me lo llevo al layout, me doy control V. En este caso es más grande la línea. Esta hoja seguramente si está en centímetros o milímetros, yo la tengo en metros. Entonces a la hora de rotar, como no lo estoy usando, puedo bajar la escala perfectamente. Bien, eso es lo que tienen que ir jugando ustedes. Y estas cosas pasan siempre, créanme. Bien, esa era mi línea de pared. Yo la pongo, agarro el norte y lo voy a rotar. R, punto 1, punto 2. Entonces yo ya sé que mi norte tiene que estar bien hasta acá. Entonces agarro mi norte real, selecciono una de las líneas para que sea mi guía, R, punto 1, punto 2. Puedo borrar el norte que no me gusta y dejo el norte que a mí me gusta. Y ya sé que está rotado al norte correcto. Entonces bien, una vez enseñado esto, el LTS aquí no se ve. Dijimos de que aquí sí se ve. Layout, LTS, sigue en 1, subimos 0.05, todavía no, 0.005, y ahora ya me queda un poco mejor, 0.01. Pero puedo dejar así, 0.01. Si lo voy al model, obviamente lo perdí. Entonces, ¿qué hago yo? Uno, o dibujo así, sabiendo de que mis líneas están bien en el layout, pero como no voy a preparar mi layout sino hasta el final de mi dibujo, puedo trabajar aquí en 1, LTS 1, y cuando tenga todo completo y esté segura en mi dibujo y ya lo vaya a imprimir, tengo que recordar que aquí lo tengo que escalear, darle las líneas correctas. Entonces, esto es para subir. Si yo, por ejemplo, tuviera un sótano y en vez de subir tengo que bajar, no hay una sección, yo puedo ver las escaleras completas. Entonces vamos a volver a hacer Match Properties, que es para copiar la línea que ya tenía, que se replique en otras, y sea la misma layer de grados y ya no hay proyecciones. Entonces mi flecha sí debe llegar hasta el final, porque estoy viendo las escaleras completas, aquí no hay corte, y aquí tengo que poner B de que va bajando o S de que va subiendo, si fuera Control Z en este caso. Para hacer lo que les dije también, proyecciones de techo. Por ejemplo, si aquí sobre el deck y sobre esta sala comedor, digamos, yo tuviera un alero y no el parapeto como en el parcial. Por ejemplo, si el alero fuera de 1 metro, eso es pensando que fuera el techo o un segundo nivel no salido, por ejemplo.
yo selecciono esta línea. Recuerdan que habíamos creado una línea de proyecciones. Y aquí pasó de que, por ejemplo, cuando ustedes importan algunas líneas, por ejemplo, aquí me dice hidden, eso es lo que enseña aquí en LPS, en 1, esta no está en hidden. Entonces a veces va a suceder de que si ustedes seleccionan una layer, algunas por mala asignación busca la línea continua, pero si yo le doy by layer va a regresar a la línea punteada, que es como yo tengo la layer seteada. Por ejemplo, si yo selecciono esto y yo le doy un color X, se me va a hacer en ese color, pero si yo lo selecciono en mi layer sigue siendo rojo. Entonces, si a veces importan algunas cosas que ustedes mismos han hecho, pero a veces el layer puede ser que una línea la cambiaron, tienen que recordarse de darle by layer, ya sea el color, ya sea el grosor de la línea, que sea by layer, o al tipo de línea. Entonces esta proyección siempre a ley, si ustedes tienen un techo con aleros o un segundo nivel que se sale de un lado, por ejemplo que se saliera solamente en esta parte, por los lados, tienen que recordarse de hacer la línea del alero de lo que está sucediendo arriba. Es súper importante. Entonces si se van a layout, vuelve a pasar lo mismo, hacemos el LTS, enter, me voy a hacer .01, pero como lo habíamos puesto, y ya que si yo lo fuera a imprimir, así ya lo puedo dejar. Previous plot, si yo le doy que sí, ya me sale la proyección del alero. Lo que voy a hacer es que lo voy a meter a SketchUp y vamos a ir viendo el terreno, pero primero necesito ver si este terreno está correcto. Así que no nos vaya a fallar a la hora de importarlo. Bien, aparentemente sí está correcto. No quiere funcionar esto. Si yo lo muevo en volumetría, aparentemente sí está correcto. Entonces le voy a dar control Z para no arruinar esto. Entonces yo voy a crear un archivo nuevo. Voy a apagar esto. Bueno, lo voy a eliminar ahorita. Copio, Ctrl C, dibujo nuevo. Bien, esto lo voy a guardar, le voy a decir terreno SKP, que yo sé que lo estoy ingresando al SketchUp. Abrimos SketchUp. Bien, una vez aquí, importar, terreno SKP, cerrar, y nos tenemos que recordar que lo primerito es revisar la escala. Nos damos cuenta que no va a estar escala. Clic 1, clic 2, 2 metros, que sabemos, ya dijimos al principio que los tenía. Me va a preguntar si lo quiero
reescalear, le digo que sí, zoom, y en teoría debería estar a 2 metros, y acá 2 metros. Bien, una vez tenemos esto, nos metemos en el grupo, selecciono todo, preferiblemente no tengan los árboles. Clic derecho, nuevo grupo, control X, lo corto, me salgo del grupo, pegar en su lugar, me dice que hay un error, le digo que lo arregle ahorita, me lo pego, me vuelvo a meter, selecciono solo las curvas, me voy al sandbox from contour, y ya me lo generó. Y es una vez creado el terreno, es que yo lo corto y me salgo del terreno. Y ahora sí le doy place in place. Y ya tengo solamente mi terreno a escala. En ese mismo archivo voy a importar preferiblemente la casa sin el terreno, casa de ese café, importar, cerrar. También lo hice chiquito, me meto acá, aquí hay un problema, porque hay una línea de árboles que no está correctamente. Esto pasa cuando se dibuja mucho en las curvas. Entonces los árboles están puestos sobre las curvas y no sobre el plano de la casa. Entonces estando aquí, 5.15, eso que ven que se corta es por el error de que yo ya tengo algo muy grande y necesito ver esto chiquito. Entonces les enseño claro y pelado para que vean que son cosas que pasan y son cosas que se van ajustando. Aquí para acá, 0.15, le digo que sí, me alejo y ya tengo mi casa con las dimensiones adecuadas. Si yo por ejemplo lo agarro y lo muevo a grosso modo, en este caso no es un deck, no importa que me lleve exactamente, si tenemos otro deck, si no me equivoco, es la puerta del jardinero. No les he explicado el proyecto, pero más o menos veo que pega, más o menos el proyecto de que pega. Bien, lo alejo, lo voy a dibujar sobre eso. Sacamos las layers, hago todas. No quedaron encendidas, pero voy a dejar esta, que son mis paredes, para apagar esta, no puedo, no, porque estoy en esta. Una vez estoy aquí, copio las paredes, solo las paredes, o sea que si algunas están en otro layer, puedo seleccionarlas, en un layer que no es el adecuado, pues. Aparentemente yo no las cambié. Uy.
están las paredes, estas son columnas, estas son pockets. Entonces yo puedo dar control C, me salgo del grupo totalmente, paste in place, entonces voy cerrando las líneas, usualmente las líneas que no están completas. Esto es lo que puedo hacer, borrarle esto. Ya lo cierro. Y posiblemente hay un error. Estoy dibujando súper de cero para que vean que no son cosas que no pasan. Entonces tengo dos opciones, puedo intentar hacer el recuadro, elimino y me quedo todo completo. Y así voy cerrando todas mis paredes. Estas son puertas, no deberían estar en esta liga. Y ya, estas le pertenecen a las ligas que están abajo, encendidas. Y ahora push and pull. Yo le puedo decir que esté a 3 metros. Una vez tenga la primera en 3 y las demás dando doble clic, se ajusta a la dimensión que yo puse de primero. Listo. Están todas en blanco, selecciono una. Esta línea no la queremos. La hago grupo. Con esta yo voy a ir unificando los diferentes grupos. Pero primero tengo que hacer toda grupo. Grupo. Deberían ser grupo o componentes. En este caso yo estoy haciendo grupos, preferiblemente quiten estas líneas. Voy a dejar esto para explicarles luego. Esto me faltó. Bien, una vez las tienen todas hechas grupos, yo puedo ir uniendo esos grupos. Uno con este, uno con este, con esta, con esta, esta. Bien. Esta, si yo la quiero unir, perdón. Me dice que no hay un sólido. ¿Esto qué pasa? Significa que tiene alguna linecita que no me permite ver, que son estas. Si yo le borro esto y le voy a dar a unir, ya me permite seleccionar esta, pero no esta. Si se fijan, sale una X, como un símbolo tachado, porque tengo esta línea aquí metida y seguramente estas puertas, como estaban dibujadas, también me van a dejar hacer el grupo. Entonces elimino esto. Un truco que le puedo enseñar es que si yo hago H, si yo escribo H en el teclado, me desaparece todo menos lo que yo tengo dentro del grupo. Ya le puedo enseñar cómo hacer eso, porque esto significaría cambiar los comandos, pero funciona muchas veces para que ustedes puedan programar su SketchUp. Si yo le doy H de nuevo, vuelven a aparecer las cosas. Ya me salgo del grupo
Selecciono otra vez todo, le doy unir y ya la puedo agregar. Lo mismo les pasaba con esta. Selecciono, no se echa grupo. Y ya. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque ahora si me meto aquí, todas mis paredes son un grupo que yo puedo manipular de forma independiente. Si yo voy a encender la luz, dibujo un piso. Acuérdense que estoy afuera del grupo. No estoy dibujando en el grupo de la planta. Me tiene un error, pero voy a ver qué es lo que me está dando este error que hace que se me dispare. Este es un deck, lo voy a dejar afuera. Me voy a unir con la línea, la voy a estirar. Esta línea debería venir acá. Bien, si yo hago esto en un grupo, yo me meto en grupo, le doy H y así puedo eliminar estas líneas que estaban equivocadas. Bien, H. Q, lo voy a hacer hacia abajo porque este es mi nivel 00. Desde ahí hacia abajo de la tierra. Le doy que tengo 20. Yo tengo piso. Si yo quiero hacer un segundo nivel, copio ese piso. Debería de tener una planta de segundo nivel. Le doy desde abajo. Pero acuérdense que para copiar es mover, control, me sale el más. Y ya la copié hacia arriba, 3 metros arriba, es el mismo piso. Entonces podemos decirle, en un caso hipotético, este es mi segundo piso, yo puedo copiar este. Y ya puedo empezar a dibujar mi planta arriba. Entonces, si por ejemplo tuviera que hacer paredes, hago lo mismo, el mismo proceso de hacer las paredes, pero por ejemplo si en este caso no fuera lo mismo, puedo por ejemplo hacer caso hipotético de paredes que vayan en mi segundo nivel. Voy acá, voy acá, que vaya acá. Entonces yo puedo levantar estas paredes, esta vez puedo llegar a 280, no necesariamente 3 metros. Selecciono, la hago grupo. Preferiblemente quiero limpiar esto. Y así pueden ir creando su segundo nivel. Siempre, por favor, que los pocos SketchUps que recibí, que no debían, que debían ser en físico, tenían todo unido. A la hora de renderizar, si renderizan estas líneas no se van a ver. Y a partir de aquí ya pueden ir haciendo sus puertas o sus ventanas. Que sea de 15. Si no desaparece, ustedes pueden seleccionar la línea que quedó y ya la borran. Pero sigue siendo un grupo. Todas las paredes dentro del mismo grupo.
las escaleras, yo puedo seleccionar el piso, poner este cuadro, hago el push and pull hacia abajo, me hace el hueco, y pongo un peldaño. El peldaño también se agrupa. Esto es muchísimo más fácil a la hora que quieran manipular cosas independientes. Este peldaño puede tener, si quiero hacer gradas flotadas, le puedo decir que tenga 10. Pero yo sé que en general, eso tienes que hacer el cálculo de las escaleras, pero en general la huella tiene que ser como de 17.5. En este caso podemos redondearlo a 18. Entonces, la huella, 18. Entonces lo único que vamos a hacer es copiar. Seleccionan, como mover, control, la copian. Entonces ya le estoy diciendo que a este punto hay otro 18. Bien. Puedo seleccionar ahora estos dos, mover, control, la copia, control, la copia. Si quieren ir más rápido se detienen, seleccionan más peldaños que ya van teniendo hechos, mover, seleccionan el punto 1, la copian, otra vez, control, y ahí va. Bien, ahora me estaban diciendo algunos para hacer vistas. Yo puedo agarrar a esta personita, position camera, yo puedo decirle que vea de acá, y ahora se vuelven en el ojo, solo con el clic izquierdo, ustedes van rotando, sosteniendo el clic, se agarran los piquitos y mantienen el clic y se van para atrás, se van a ir alejando un poco. Si tocan una pared, el solito les va a indicar que hay algo que los está deteniendo. Si vuelven a seleccionar el ojo, pueden girar. Aquí les está diciendo la altura del ojo. Generalmente, si una persona promedio 1.60, 1.70, entonces ustedes pueden ir ajustando eso. 1.70 y pueden dar vuelta. Esto funciona mucho a la hora de crear renders. Pero, por ejemplo, si yo quiero quedarme aquí, si estoy bien en la altura, puedo seleccionar el pan y moverme. Pueden de repente hacer un poco zoom, solamente para atravesar la pared. Vuelven a poner el ojo, se le bajó y seleccionan otra vez 1.70. Bien. El ángulo de la foto, generalmente tiene que estar en 35, más o menos 30, si ustedes quieren una foto muy falsa. Tienen que abrirse un montón, 45, 50, pero esto ya es un cono como muy amplio y puede generar como una foto, una ilusión falsa. Pero pueden hacerlo si quieren como agregar más espacio, pero generalmente en el SketchUp tienen que manejarse en 30, 35, que es más o menos donde está. Si hago 60, ya se puede ver un poco falso, pero pueden manejarlo si saben cómo controlarlo. Pero la recomendación en una cámara es esa, 35, 45, creo que aguanta todavía, pero digamos que entonces para crear una animación o una escena se van a View, Animation, agregar escena, le dicen que sí, que le quieren crear, ya la tienen aquí. Yo puedo venir, pararme aquí, mover el ojito, la subo, a 1.70. Puedo venir otra vez en View, Animación, agregar escena. Entonces ahora si yo me voy a la escena 1, ya me la guardó, me voy a la escena 2, ya me la guardó.
Si yo de repente quiero moverme un poquito para acá, regreso al ojo, le vuelvo a decir unos 70 para reajustarlo. Yo en la escena le doy clic derecho y le doy update. Entonces si me voy a la escena 1, por ejemplo, escena 2, está ajustado. Quiero ver qué más me quedaba. Voy a borrar las líneas guías que yo había creado. Selecciono nada más mi casa. Puedo decirle que toda mi casa ahorita sea un grupo. Le doy mover. Y ya la puedo pegar. Entonces ahora que estoy aquí, escritorio, cortar. Bien, cuando pasa eso significa que el Starlink que me importó es enorme, posiblemente. Exacto. O hay un error dentro del dibujo. Entonces si le sale este error, lo voy a eliminar, lo voy a ir a mi archivo. Si yo doy doble clic, se me va a ampliar el CAD hasta donde yo tengo dibujos hechos. Y ahí está el error. Elimino esto. Acá abajo hay otras cosas. Le doble clic y ya, me queda bien. Otra forma de limpiar los archivos es purgar. En este caso purge. Enter. Le digo que lo purgue todo. Purgar todo. Purgar todo hasta que no le salga habilitado este botón. Sí. Ya lo tiene limpio. Eso también ayuda un montón. Ahora le podemos guardar. Me regreso a mi SketchUp. Vuelvo a importarlo. Importar, cerrar, y esta vez debe haberlo importado bien. Esta es la casa, la voy a mover, la voy a rotar con la herramienta de rotar. Y ya está. Entonces ahora puedo agarrar mi casa y la voy a mover exactamente a donde está en el archivo que acabo de importar. Bien, ya la tengo en el punto que es, pero yo sé que de acuerdo a mi planta yo debería de estar en la curva 850. Eso quiere decir que de mi CAD la casa está 850 metros arriba. Entonces me voy al SketchUp, voy a mover, selecciono, digamos, el punto 0, que en este caso es esta de acá arriba, 850 para arriba. Y mi casa está en la curva 850.
Eso era lo que yo quería que hicieran para el parcial. No importaba si la casa les quedaba así y se les metía el terreno en algún punto, pero sí lo que me dijeron algunos en el Zoom es que algunos levantaron la huella de la casa. Eso está muy bien, pero tampoco bajé puntos si no lo hicieron. Entonces podemos ocupar el estampado o el drape, pero en este caso le puedo enseñar. Selecciona la casa, estampar, ven esta línea roja, yo le digo el terreno, selecciona el terreno y él solito lo sube. Entonces yo necesito que quede abajo del acero, pero no siempre va a quedar perfecta, digamos. En unos lados hubo que hacer relleno, en otras partes tuvo que hacer corte. Esa es una forma. La otra es seleccionar la casa, hacen estampar o drape y le va a copiar la casa abajo. Entonces esto también puede funcionar, pero en nuestro caso, esto, o sea, podrían como ir levantando las líneas, pero en nuestro caso, ahorita, como lo vamos a estar viendo, va a ser con el ¿qué es? Stamp. Una vez lo tienen así, seleccionan y pueden, quizá no es la manera correcta, yo preferiría que seleccionaran la línea perimetral. No seleccionan esto, no seleccionar las líneas, solamente la perimetral de arriba. Bien. Una vez seleccionado, se fijan que me han seleccionado otra línea, si no va a ser un desastre. Pueden moverlo ajustando el terreno. Entonces ahí ya pueden seleccionar directamente el punto donde lo quieren llevar. Y eso es una forma. Lo que sucede con esta forma es de que no necesariamente les tiene que quedar un hoyo aquí. Entonces podrían por ejemplo, agarrarle debajo y pedirle como que se extienda un poco el talud. Esto respetando un poco las líneas. Pueden ir generando taludes, pero la próxima clase les voy a enseñar quizás que hay plugins que se pueden bajar para el SketchUp, quizás algunos ya lo han escuchado, para poder manipular de otra forma la topografía y que les sea también mucho más fácil. Pero ahorita, para efectos de poner sobre el terreno, esta es la manera correcta ahorita. Muchos de los plugins no se los puedo tampoco como recomendar porque muchos son pagados
Entonces ahorita la forma tardada y ahorita la forma adecuada es esta. Así que bueno, ya les voy a dejar un trabajo para que puedan estar practicando proyecciones, escaleras, la forma de ajustar estos parámetros para plotear y la forma correcta de meter la casa.